Tenemos mesa de análisis, saludamos como todos los jueves a Grace Smith. Hola Álvaro. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Patricio gracias. Bajardo. Hola Álvaro. Gracias ¿cómo por estás estar tú? con nosotros como todos los jueves para hablar de Marta Herrera. Un hombre que no genera... O sea, si hicieron una comparación, todavía no tiene ni siquiera los votos con los que partió José Morales. O sea, pronóstico reservado. ¿Qué crees tú que va a pasar, Grace? Mira, a ver, a mí me llama profundamente la atención la postura que ha tomado la derecha. Diciendo que es la continuidad de Abbott, pero siendo que cuando se quiso destituir al ex fiscal nacional, Abbott, la derecha lo apoyó. Entonces, ahora que venga la derecha a hacer gárgaras, digamos, de que es la continuidad, me parece extraño. Y además también hay un tema de que, por ejemplo, Iván Moreira se ha convertido en el gran vocero de la votación en contra de Marta Herrera. Y bueno, sería bueno también que Iván Moreira también transparente uno podría decir conflicto de interés, digamos, porque cuando él estuvo en el sistema penal, Marta Herrera era la jefa de la división jurídica, de asesoría jurídica, y tuvo una participación bastante importante Marta Herrera respecto a las decisiones que se tomaron en perseguir los delitos de corrupción, donde Iván Moreira estuvo involucrado en un procedimiento penal. Por lo tanto, creo que acá los senadores que rechacen la nominación de Marta Herrera, yo creo que van a tener que dar explicaciones suficientes como para rechazar, porque además es una mujer que tiene una experiencia, una trayectoria importante dentro del Ministerio Público, experiencia académica, tiene procesos de formación bastante importantes, por lo tanto a mí me llama la atención. Y además, por ejemplo, esta carta que salió publicada de los funcionarios, que es una de las 9 asociaciones u 8 asociaciones de funcionarios dentro del Ministerio Público, que ni siquiera le consultó a sus bases si podían o no podían publicar esta carta en rechazo. Por lo tanto, me parece que también hay, no quiero hablar de operación, pero sí hay un clima enrarecido. Sí. Pero a mí el clima enrarecido no es solamente de la derecha, yo creo que aquí es de falta del gobierno. O sea, a mí me sorprende primero la decisión porque para todo el mundo estaba claro y para el gobierno también de que Marta Herrera no tenía los votos, incluso menos que el fiscal anterior que se propuso, ¿no? Entonces, me da la impresión de que no había ningún interés o mayor trabajo legislativo de convencer o de moverse para Marta Herrera, independientemente de todas las calificaciones que pueda tener, porque en realidad yo comparto que no porque se haya trabajado o haya sido el brazo derecho o lo que sea de Abbott, está bien, pero aunque lo hubiera sido, el hecho que tú trabajes con una persona no significa... No te inhabilita. Exacto. Pero en ningún caso, o sea, en ese sentido, tú tienes tu propia competencia, tus propias dotes y tienes que ser medida dentro de esa coyuntura. Sobre lo que tú dices, Pato, recién el senador Huenchumillo nos decía que jamás les preguntaron, nunca los sondearon, se enteraron por la prensa. Si ese es el tema, entonces me da la impresión que la están tirando a los leones. Y eso es lo que me preocupa, porque efectivamente yo creo que sería negativo que la rechazaran, por rechazarla, porque independientemente yo creo que tienen las competencias y bueno, lo que interesa es escucharla y que no se transforme solamente en un debate de carácter político. Yo creo que hay que examinar el procedimiento de cómo se designa absolutamente fiscal, es un procedimiento, porque efectivamente da la impresión de que se transforma en un besamano con la Corte Suprema, en contactos de todo tipo, y al final es un debate de carácter político y más que de competencia. Es pasada de cuenta. Mira, hoy disculpa, Grace, porque se mide mucho a quién digamos, hizo la defensa, con quién, qué trabajo hizo con anterioridad, y eso no tiene nada que ver. Pero además, por ejemplo, hoy leyendo una entrevista a Saliasnik, que es abogado que reconoció cercano a la UDI, y me llamó la atención la postura. O sea, él señalaba que no resistía el rechazo no resistía análisis un rechazo a Marta Herrera, que su trayectoria, su currículum, y que finalmente acá habían solamente para rechazar las razones políticas y no técnicas para las decisiones. Ahora, el problema no solo en la derecha, estarán todos los votos del oficialismo, que hay hartos discos, ¿no? Sí. Esperemos que se cuadren. Es que no se ha hecho el trabajo legislativo. ¿Tú te explicas eso? ¿Por qué el gobierno no se ha movido? Porque da la impresión que la tiraron a los leones, en serio. O sea, todo el mundo se sorprendió. Incluso hay una tesis que
especulativa de que como que se está esperando que la rechacen y entonces para que la Corte Suprema entonces tenga que hacer una nueva quina. Que corra la lista. Y que corra la lista. Es que ahí está, por ejemplo, nuevamente el tema del mecanismo de nombramiento, Exacto. que es lo que comentábamos. La interpretación que además hace la Corte Suprema, que a mi entender humildemente es errónea, de tener que ir corriendo la lista, sino debería llamarse a un nuevo concurso. Partir de cero. Partir de cero y no ir por descarte. Sí. Cambiamos de tema para hablar del acuerdo constitucional, las repercusiones que ha tenido. El tema de los expertos, Pato, ¿cómo lo ves? Primero yo estoy muy contento. Derechamente apoyo absolutamente en forma transversal el acuerdo. Creo que tiene todas las legitimidades necesarias. Ya. Pues se ha discutido mucho el tema de los expertos no llegan, son designados por cualquiera, son designados por el Parlamento, por la Cámara y por el Senado, por lo tanto tienen legitimidad democrática, el Parlamento tiene legitimidad democrática. Ahí va a haber una comisión de expertos que me parece que tiene que tener un rol que no es vinculante, digamos, en términos que van a hacer un anteproyecto y en ese sentido se va a poder discutir, rediscutir, rediseñar, etcétera. Y va a haber una comisión de admisibilidad que va a ver los bordes de estos 12 puntos. Los famosos 12 puntos. O sea, yo creo sinceramente, si uno examina el derecho comparado y los procesos constitucionales de otros países, me refiero al Pacto de la Moncloa, que fueron 7 los miembros que lo hicieron, el que se toma como referente principal muchas veces, que es la Constitución alemana, fue hecha una ley fundamental por las tropas, digamos, que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y nos encontramos con, incluso en Francia, el año 58 con De Gaulle, que fue también una comisión pequeña la que realizó. Que, en realidad, el fenómeno realmente experimental, como señalaba la Mazzucato, era básicamente la convención constituyente que hicimos, y que fue una cosa rupturista que lamentablemente creo que fracasó, y fracasó por la composición y la forma como se llevó a cabo. Acá se hace algo ordenado, estructurado, y que espero que genere los consensos necesarios. ¿Estás tan contenta como Pato por el acuerdo, Grace? Creo que el acuerdo es lo mejor que se pudo sacar luego del triunfo del rechazo en septiembre. Creo que acá la legitimidad del proceso va a estar dado porque es un órgano 100% electo. O sea, los 50 integrantes del Consejo, con este órgano que efectivamente asesora, acompaña, que entrega un anteproyecto no vinculante en gran... Uno podría decir que no es vinculante, pero claro, sí el Consejo Constitucional establece límites, pero además que sí se entiende que los contenidos de la propuesta constitucional final, digamos, no se ajusta al anteproyecto, también va a haber problemas. Se ha dicho que tiene muchos resguardos. O sea, hay mucho tutelaje, efectivamente. Creo que, insisto, yo creo que este fue el mejor acuerdo que se pudo haber sacado. Creo que era urgente sacarlo, efectivamente. Creo que se hizo todo lo necesario para llegar a un acuerdo. A mí me impresiona, sí, el rol que jugó Amarillo, sin ningún tipo de legitimidad democrática, no tienen representación en el Congreso, en ninguna de las cámaras, y llegar ahí en igualdad de condiciones que el resto de los partidos políticos que sí se encuentran representados en el Congreso, yo lo encuentro... ¿Y por qué crees que ocurrió? ¿Por qué crees que... Porque efectivamente Amarillo, a ver, lo que yo pienso... ¿Un diputado? Exacto. Tiene un diputado. Un diputado que era DC, que entró en cupo radical, digamos. Pero de Amarillo ni siquiera está constituido como partido político, es recién un movimiento. ¿Y por qué no integramos a otros movimientos sociales también? Porque Amarillo yo creo que vino a tensionar el tema, a darle cabida a la derecha más extrema. No estoy hablando de partidos políticos porque Macaya abrió el espacio para la conversación y para el diálogo. Pero sí las posturas más extremas que reflejaban el rechazo de tener un aliado y que se les abrió las puertas para poder tensionar. Recordemos que había ya un acuerdo ya prácticamente la semana pasada que estaba listo y se frenó por la posición amarilla. Pero que no solamente la posición de Amarillo, yo creo que ahí el rol que jugó el presidente Boric en ese sentido con la convención electa en un 100%, en un momento que, como decía muy bien Grace, estaban alcanzando ese acuerdo y que después cambió y cambió a la posición de que no importa que no sea de 100% electa, porque en el fondo, ¿para qué estamos con cosas? Es una comisión mixta. Por mucho que sean electos los
miembros del Consejo Constitucional, definitivamente una comisión mixta, porque interactúan personas que van a ser nombradas en forma indirecta a través del Congreso con otras personas que van a ser nombradas a través de elecciones. Y hay una comisión mixta. Es una además. comisión mixta. Hay una comisión mixta para exacto. cierto punto. Por eso mismo. Entonces, bueno, ¿a qué voy? Yo no pienso que es solamente Amarillo, sino que yo creo que hubo una serie de indecisiones. Ahora, es parte del proceso de negociación. Ahora, no creo que Amarillo, fíjate que ahí se creó como, independientemente de la legitimidad, que me parece sólido el argumento de Grace en ese sentido, de por qué Amarillo y no otros, ¿ah? Porque no tiene mucho sentido, Exacto, no es tiene un ninguno. movimiento. Pero ahora que haya sido Amarillo un referente, un movimiento que actuó como en concordancia con la derecha, me refiero más extrema, como el Partido Republicano. Yo no más o menos. estoy hablando yo que no lo veo actuaron en así. concordancia. Yo lo Yo que no lo estoy veo diciendo así. es que sí abrió un espacio para tensionar las negociaciones, efectivamente. O sea, entraba un nuevo actor en esto Sí. y que Bueno, y en un inclinaba la minuto balanza. sorprendió con 100%, No, 100% designado. no, o sea, Eso fue sorprendente. Eso fue sorprendente, pero yo creo que marcó un equilibrio interesante, ¿ah? Para llegar a este acuerdo intermedio de la comisión mixta. Vamos a ver cómo sigue esto, cómo se nombra a esos expertos, va a ser muy interesante. La próxima no. semana debería entrar al Congreso el proyecto. Así que ahí Sí, vamos a estar. así, es. y ahí se van a definir muchas cosas que no están claras. Las zonas ¿ah? grises que no se Entre sabe. ellas las remuneraciones de los expertos. Tal cual. Vamos a estar hablando de eso el próximo jueves. Grace, Pato, muchas gracias.